Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Celia, muy bien. ¿Qué tal estáis vosotros? Muy bien, hoy tenemos a un invitado muy especial, ¿verdad Laura? Sí, Fernando Rodrigo. Fernando Bienvenido a nuestro Rodrigo Mingo. canal. Exacto. Hola, Tenemos- ¿Qué tal, Fernando? muy bien. En primer lugar, gracias por invitarme y por pensar que tengo algo que aportar a vuestro canal. Me alegra mucho ver que habéis iniciado este proyecto, os sigo Ujú. y os deseo todos los éxitos del mundo, de verdad, de corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, lo primero, gracias por tu tiempo, a veces es difícil cuadrar agendas, pero bueno, que gracias por tomarte la molestia de estar con nosotras hoy. Para quien no tenga el privilegio de conocer a Fernando, os dejamos por aquí las redes sociales de Fer. Él es chef, lleva más de 20 años trabajando en el mundo eh, alimenticio y además es coach. Y bueno, digamos que Fer es una persona que ha sido capaz de unir ambos mundos de una manera muy bonita. Bueno, para quien le siga en redes, ahora yo llevamos ya tiempo, le oímos muchas veces hablar de la importancia de cocinar con amor, de unir ambos mundos, de ver cómo la emoción y la cocina pueden tener un mensaje ligado. Y en base a eso, además, es escritor. Acaba de lanzar hace nada un libro de recetas, que también os lo dejaremos abajo, por si os interesa. Y tiene otro libro también muy bonito, que se llama Historias Deliciosas, que es un libro para niños donde une, ¿no?, un poco esa sensibilidad tan característica de Fer con además todo su conocimiento de cocina. No sé si me dejo algo, Fer. No, no, está perfecto, me encanta, Sí, está bien. Muchas genial. Bueno, gracias. pues os dejaremos toda la información. Y hoy sí que es verdad que Laura y yo habíamos pensado, Fer, hablar de algo que creemos que, bueno, que siguiéndote tiempo en redes sociales vemos, ¿no?, muy característico tuyo, que es la capacidad que tienes de ser vulnerable, ¿no? Eh, entonces, no sé qué te parece que hablemos del tema. Me parece bien ¿Sí? exponer públicamente mi vulnerabilidad porque no es un atributo que me haya caracterizado durante toda la vida, sino que es una cosa que me estoy currando y, y bueno, pues exponerme aquí y hablar sobre ello, pues me parece otro pasito más hacia esa meta de el autoconocimiento y bueno, crecer, en definitiva, crecer como persona, ¿no? Pues hay que gracias. Perfecto. Bueno, pues yo quería empezar planteándote la pregunta de qué es para ti la vulnerabilidad, porque como bien ha dicho Celia, sí que hemos visto que en redes, bueno, eres capaz, ¿no?, de lidiar con esa parte o exponerte de esa forma. Entonces, nos parece muy interesante que puedas exponer un poco qué es para ti la vulnerabilidad. Ujú. Bueno, antes de responderte a qué es para mí la vulnerabilidad, decirte que simplemente las redes para mí son las redes sociales para mí son una herramienta, ¿no? Simplemente para exponerme precisamente y para poner sobre la mesa mi propia vulnerabilidad, mis miedos, las cosas que me perturban de alguna manera y que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Pues yo creo que la vulnerabilidad tiene que ver un poco con ese miedo barra incapacidad a mostrar eso que nos duele profundamente y, y que en el caso de los hombres, que además parecemos como más reticentes a mostrarnos vulnerables, tiene que ver mucho con esos roles que socialmente siempre nos han sido atribuidos, ¿no? Ser fuerte, ser capaz. Bueno, pues la vulnerabilidad de alguna manera tiene que ver con esos momentos en los que no te sientes en esos roles y te hace mucho daño y te da mucho miedo no estar a la altura, no cumplir las expectativas de lo esperado y lo escondemos debajo de la alfombra y no queremos que en ningún momento se nos vea como una persona no fuerte, como una persona no capaz, como una persona no conseguidora, como una persona no muy masculina, entre Ujú. comillas, ¿no? Porque ¿qué es la masculinidad? Entonces, creo que la vulnerabilidad tiene que ver con eso, con exponer tus miedos más profundos a no ser capaz,
Yo creo que tiene que ver mucho con eso, no sentirte capaz, sobre todo con capacidades que son externas a ti o que son impuestas. Y yo creo que tiene que ver mucho con eso. Yo tengo una pregunta, Fer. Has ido hablando, ¿no?, de esa capacidad de exponer esos miedos, el no ser capaz. Y me surge la duda de si a lo largo de tu vida, digamos que siempre has sido capaz, es una habilidad tuya, ¿crees que es algo que dentro de tu personalidad te permite comunicar esas debilidades? ¿O crees que es un proceso aprendido, ¿no?, de decir, de sanar y decir, me permito ser vulnerable? No es un proceso de aprender, yo creo que es un proceso de desaprender. Vale. Es decir, nosotros nacemos aprendidos. Nosotros nos mostramos cuando somos niños vulnerables, no tenemos miedo a hacerlo. Decimos cuando algo no nos gusta, cuando algo no nos agrada, cuando lo hacemos. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces eres frenado o esa vulnerabilidad expuesta es tapada de alguna manera por tus padres, por tus amigos en el cole, por los profesores, por tu entorno en definitiva, y empiezas a crear capas y más capas y más capas que te protegen de alguna manera de esa parte tuya interna que se siente vulnerable y que se siente débil y que no entiende y que no sabe y que, bueno, en definitiva, tiene miedo. ¿Qué hacemos? Pues empezamos a poner capas, máscaras, escudos que aparentemente nos dan una imagen hacia afuera de capaces, de duros, de que no nos afecta nada. Y yo creo que el camino en esta vida es precisamente desaprender a todo lo que tiene que ver con eso e ir quitándonos capas para ir accediendo a esa parte vulnerable. Yo la veo como suave, como algodón, ¿no? Yo así, ¿no? Como esa parte que duele. Y yo creo que no se trata de aprender, sino de desaprender. Y hay gente que está dispuesta a iniciar ese camino y hay gente que no. Cada uno es libre de hacer con su vida lo que considere oportuno o aprender lo que crea que tiene que aprender o desaprender aquello que crea que tiene que desaprender. Y Fer, Y tú... no, y respondiendo, perdona Laura, y respondiendo a la pregunta de Celia, no, evidentemente, yo antes no era así. Yo antes era una persona muchísimo más tímida, muchísimo más precavida, observaba el mundo con miedo, todo eran enemigos y todo eran posibles agentes causantes de dolor, posibles atentadores contra mi parte más vulnerable y me protegía desde esa timidez, desde ese segundo plano, desde esa no exposición ante todo aquello que yo entendía que me podía hacer daño, cuando en realidad el verdadero poder y la verdadera fortaleza reside en entenderte, comprenderte, amarte tal y como eres y desde ahí ser tan poderoso que nadie ni nada pueda hacerte daño o no pueda hacer daño a esa parte tuya privada. Bueno, pues ahora me surge la pregunta, porque te iba a preguntar otra cosa, pero después de esto último que has dicho, me surge la pregunta de, ¿tú crees que el hecho de ser hombre te ha supuesto algún tipo, te ha dificultado el ponerte en contacto con esa vulnerabilidad? Sí, sí. Si hablamos de vulnerabilidad, el ser un hombre sí que es cierto que es un hándicap con respecto a eso, sobre todo cuando vives tu masculinidad o tu rol desde las expectativas externas o desde lo que se supone que tienes que ser o desde cómo se supone que has de comportarte, ¿no? Como os decía antes, al final se nos atribuye un rol que nos ha acompañado durante toda la historia, yo creo, de la humanidad. Y bueno, pues se nos instruye de alguna manera en ese rol y claro, hacer cosas que van en contra de lo que se supone que eres, pues claro, te dificulta. Tienes que transgredir esas atribuciones y claro que cuesta. Es una opción que cuesta seguir. Lo que ocurre que es como ponerle puertas al campo. Yo creo que esos roles
El problema de todo esto, entre comillas, ya me extiendo, tiene que ver, yo creo, con el proceso histórico que vivimos en los últimos, ¿qué? 40, 50, 60 años, en los que socialmente está habiendo unos cambios brutales, ¿no? Y en el que los roles de hombre y mujer se están solapando. Antes la mujer se quedaba en casa, era la cuidadora, y el hombre era el que traía la comida, ¿no? Y el que vivía afuera. Entonces, claro, esos roles cuando se solapan y cuando ya la mujer se ha incorporado al mercado laboral y ya no tiene un papel única y exclusivamente de cuidadora de ese hogar, sino que, bueno, también provee, pues claro, todo eso se entremezcla y los roles se van como disolviendo o diluyendo y, claro, se empiezan a generar cambios o se necesitan generar cambios adaptativos emocionalmente que nos permitan desenvolvernos en esos nuevos roles. Y yo creo que andamos ahí, andamos en ese fango emocional de intercambio de roles o de solapamiento de roles o de dilusión, ¿cómo se diría? De diluirse esos roles. Eso es lo que quería decir, ¿no? Entonces, claro, estamos ahí, ¿qué pasa? Lo vemos con nuestro prisma personal, históricamente personal de cada uno de nosotros y nos cuesta verlo de una manera más macro, lo vemos más micro. Pero si hacemos una visión amplia de este momento histórico nos daremos cuenta de que, bueno, estamos ahí simplemente adaptándonos a las nuevas circunstancias. Y claro, pues hay gente que se adapta mejor o peor o de una manera o de otra, porque qué es mejor y qué es peor. Eso ya lo vamos a dejar ahí. Claro. Eso para otro vídeo. Eso para otro vídeo, ¿no? Que es lo ideal. Bueno, pues, yo creo, Fer, que es muy interesante esto que has dicho, ¿no? También con lo que has dicho antes, creo que tiene mucha relación sobre estos roles de género que comentaba Laura, que al final son aprendidos, ¿no? Cuando tú naces no eres consciente de que naces para algo determinado que la sociedad, digamos, que te educa o te impone, ¿no? Sí me gustaría saber tu opinión, Fer, sobre qué crees que pasa con todos esos hombres que, más allá de la evolución histórica que estamos viviendo, todavía no se permiten entrar en contacto con esta parte tan algodón, ¿no? que llamas tú. pues que sufren. Uh-huh. Que sufren porque no se permiten acceder a un lugar en el que creo que puede existir mucha liberación. Es decir, ¿qué ocurre cuando no te permites acceder ahí? Que tapas constantemente con un montón de conductas que no te llevan a ningún lado, en realidad. ¿Cuántos hombres no se convierten en adictos al gimnasio, al trabajo, a las drogas, al alcohol, simplemente por no querer observar en ese rinconcito de su corazón y se limitan a poner capas y más capas y eso les lleva a sufrir? Entonces, nos negamos la posibilidad de sufrir un poquito al mirarnos hacia adentro porque nos duele, preferimos un sufrimiento cronificado, aunque sea menos doloroso, pero que a la larga nos lleva a una insatisfacción vital que creo que se podría enfrentar al menos de otra manera. Cada uno, de todas formas, es libre para elegir. Puede ser que con esto que has comentado antes, ¿no? De que en los últimos 50 años los roles de los hombres y las mujeres se han ido solapando y que al igual que a los hombres se les han atribuido unas características que dificultan más entrar en contacto con esa vulnerabilidad, puede ser que a las mujeres en esta sociedad también les esté costando entrar en esa vulnerabilidad y cada vez incluso se juzgue más esa parte también en ellas. Sí, al final lo que está sucediendo es que de una manera o de otra nos apropiamos de características del género opuesto, ¿no? Nos vemos en la obligación de apropiarnos de características que habían formado parte de los esquemas del género opuesto o del otro género. De igual manera que a los hombres nos cuesta entrar en contacto con esa emocionalidad que era muy propia de las mujeres, porque siempre la mujer ha sido la encargada de tejer esas relaciones sociales dentro de la tribu, pues claro, a las mujeres también os cuesta entrar en contacto con esa energía masculina propia de los hombres. Y te voy a poner un ejemplo, que a lo mejor de esta manera entendéis qué sucede, ¿no? Yo me he encontrado con un montón de mujeres jefas
Yo he tenido muchas jefas mujeres y he visto la dificultad que tienen a la hora de dirigir equipos de trabajo de hombres. Son más duras, más exigentes, más tiranas. No todas, ¿vale? Y quiero que entendáis que estoy utilizando el ejemplo global o común, para que entendamos un poco todo esto, ¿eh? Hay casos y casos. Pero me encuentro con muchas mujeres que están ahí, en esa necesidad de demostrar más hombría que el hombre más hombre, en cuanto a los cargos o a los mandos de poder en las organizaciones laborales, ¿no? O en las estructuras empresariales. Y me encuentro con mujeres desbordadas en ese aspecto, porque tienen que demostrar su valía más que cualquier hombre. Y es un intercambio, al final es lo que está sucediendo. Claro. Las mujeres antes no eran proveedoras, ahora se convierten en proveedoras y tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias. Claro, en esos procesos de adaptación muchas veces nos pasamos de frenada porque tenemos que encontrar el equilibrio, ¿no? Y muchas veces queremos poseer todas esas características de golpe y porrazo y nos encontramos con bolas, se nos hacen bola y nos desborda. Y me encuentro un montón de mujeres que efectivamente son más hombres que cualquier hombre en lo que se refiere a mandar o a dirigir equipos de trabajo, ¿no? Eso es un poco en el momento histórico en el que creo que nos encontramos, ¿no? En un intercambio, se están solapando los papeles. Igual eso está relacionado con la inseguridad, ¿no? Que es como, tengo que demostrar y estar a la altura de cómo han estado los hombres anteriormente. Sí, así lo creo yo. No sé si es verdad o no, al menos es lo que yo he observado. Entonces, puede ser que sea una cuestión de inseguridad, ¿no? Y, bueno, sí. Todos vivimos en esa inseguridad al final. O sea, la inseguridad vive con nosotros. Otra cosa es cómo nos adaptamos a ella y cómo la gestionamos. Pero todos tenemos una gran inseguridad. Fer, a raíz de esto que dices de la inseguridad, ¿qué relación ves entre el ser vulnerable y tener seguridad, ¿no? ¿Crees que si estás seguro de ti mismo te permite ser vulnerable? ¿Crees que eres vulnerable porque eres inseguro e intentas taparlo? ¿Cómo percibes esa relación? Sí, yo creo que la vulnerabilidad puede tener bastante que ver con la inseguridad, ¿no? Cuando te mueven lo que consideras seguro, lo que consideras real, lo que consideras una verdad inamovible, inevitablemente sientes vulnerabilidad, ¿no? Porque hay una incertidumbre. O al menos se tocan pilares que considerabas inamovibles. Entonces, claro, la inseguridad tiene que ver con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad yo creo que tiene que ver mucho también con la pérdida del control, con la exposición ante situaciones que no controlas. De hecho, creo que el control es una herramienta puesta al servicio de la vulnerabilidad. Cuando controlas las situaciones, lo único que estás haciendo es evitar exponerte. Momentos en los que te expones y puedes demostrarle a los demás todos esos miedos que en el fondo son tuyos y que tienen que ver con tus propias inseguridades. Entonces, esa gente es excesivamente controladora. Yo creo que en el fondo lo que esconde es una falta de seguridad muy grande y sobre todo una incapacidad para mostrar esa vulnerabilidad que en el fondo, eso que ellos creen que tiene que ver con su debilidad les haría más fuertes. Es decir, mostrarte vulnerable no significa ser débil, todo lo contrario. Mostrarte vulnerable para mí es un ejemplo de fortaleza enorme. No sé si he respondido a lo que me habías preguntado, pero... Sí, es que yo tengo la misma visión, Fer. Creo que lo que nos hace ser vulnerables nos hace ser inseguros, pero creo que hay una parte de seguridad a la hora de comunicar y permitirte ser vulnerable, es decir, de poder gestionar ese dolor, esa inseguridad, eso que, digamos, no era lo esperado y permitirte lanzarlo al mundo, ¿no? Sin miedo a que se te vaya a caer encima. Entonces creo que es muy bonita la relación de seguridad interior hacia la inseguridad que recibes de fuera, ¿no?
Entonces me ha gustado mucho que creo que estamos bastante alineados en el concepto. De todas formas, no olvides, Celia, que lo que es dentro es fuera. Total. Y que al final el miedo que tiene que ver con exponerte al exterior tiene que ver con el Contigo, exacto. Con el miedo que vive dentro de ti. Es decir, no tienes miedo de mostrarte, yo qué sé, torpe. En el fondo lo que hay es un miedo muy grande a la torpeza propia que vive dentro de ti, que reside en tu interior. Bueno, está claro que eso te requiere de una gran valentía, porque... Y bueno, la valentía también suele ir pareja con la seguridad. Me surge la duda de si alguna vez has sentido rechazo por mostrarte vulnerable o alguien ha reaccionado, pues eso, rechazándote cuando te has mostrado vulnerable. Claro, imagino que sobre todo en los primeros años de vida, que es cuando se configura la personalidad, yo creo que ahí es cuando más duele mostrarte vulnerable. Es cuando se generan todas esas herramientas, máscaras, o lo podemos llamar ego, lo que sea. Es donde radica el verdadero dolor, el más profundo, el más arraigado, y luego durante la vida se van sucediendo acontecimientos que lo único que hacen es recordarte ese dolor que sufriste de pequeño y recordarte que has de trabajarte esa parte para evitar ese sufrimiento. Entonces, claro, durante mi vida muchas veces me he sentido profundamente dolido por haber mostrado mi vulnerabilidad. Precisamente es el dolor, es el que me incita a mostrar mi vulnerabilidad cada vez más, o siempre que puedo, o siempre que me lo permito. Porque claro, esto no son matemáticas. El proceso de crecimiento de un ser humano no es lineal. No. Es una montaña rusa que responde a un montón de variables posibles y, bueno, pues un día estás arriba, otro día estás abajo, un día te sientes más capaz, otro día te sientes menos, un día las circunstancias hacen que te envalentones y otro día que te encierres y te cobijes para entender, comprender y analizar cositas que van sucediendo. Así que sí, muchas veces me ha dolido mostrarme vulnerable y ver la reacción de la gente. Reacción de la gente que tiene mucho que ver con la reacción que tienes tú por dentro también con respecto a eso que te duele. Al final, lo que te duele fuera, lo mismo que decía antes, lo que es dentro es fuera, lo que es fuera es dentro también. Cuando te duele profundamente la reacción de la gente, es porque en el fondo de ti tú también reaccionas ante eso. En el momento que tú te aceptas, te comprendes, te quieres, te amas como eres, con todas tus características, con todos tus rasgos, en el momento que tú aceptas eso profundamente, ya fuera te duele menos. Es más, ni lo ves. Porque Claro, no has empiezas puesto... a entender que el rechazo del otro tiene más que ver con el otro que contigo y empiezas a no identificarte tanto, ¿no?, con ese rechazo. Sí, Laura, o el rechazo de los demás tiene que ver con el propio rechazo de ti mismo, hacia ti. Claro, pero cuando te duele Sí, me refiero claro, a que tiene que claro. ver, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Hay que pensar en estas cosas, que todo lo que es dentro es fuera y todo lo que es fuera es dentro. Es dentro. Una relación directa entre lo que te ocurre en la vida con lo que te ocurre por dentro. Lo que pasa en la vida es un espejo de lo que te pasa por dentro. La ley del espejo, para quien no conozca la teoría de la que habla Fernando. Claro, entonces, bueno, pues lo que te sucede en la vida no son más que oportunidades para que mires dentro y veas qué es eso que hay que modificar o al menos observar para poner remedio si lo crees conveniente. El libre albedrío por encima de cualquier otra cosa. Y Fer, más allá del rechazo, ¿qué crees que has ganado de mostrarte vulnerable, aparte del crecimiento personal del que hablas? ¿Qué he ganado? Seguridad en mí mismo. Seguridad en mí mismo. Seguridad en mí mismo y permitirme mostrarme como soy. Yo antes me escondía mucho, antes me escondía un montón y con el paso del tiempo, sobre todo los últimos 8 o 9 años,
me acepto, me quiero un montón más, veo mucho más, veo mis bondades más allá de las cosas que no me gustan, que también existen y las observo, pero me permito mostrarme como soy, mostrar cosas que antes a lo mejor ni quería mostrar, ¿no? Simplemente el hecho de llorar, ¿no? Antes no voy a llorar en mi vida. Evitaba a toda costa llorar en público y a día de hoy soy capaz, en un momento dado, si lo necesito, de llorar y no me avergüenzo de ello. Y otros muchos más ejemplos. Es decir, al final es una cuestión de seguridad y de no tener problemas con lo que eres. Y yo creo que, bueno, eso he ganado bastante. Me está costando porque ya os digo que esto no se acaba nunca. Esto es un camino que una vez se empieza, Una vez empiezas no paras. una vez se empieza Nada. no tiene final, ¿no? Pero sí, yo creo que he ganado seguridad en mí mismo y seguridad en lo que soy. Que ya es un montón. ¿Y de qué manera podríamos empezar todos a estar más en contacto con esa vulnerabilidad? Creo que la observación es una herramienta maravillosa. Y para observar tenemos que tener tiempo y predisposición para hacerlo. Creo que, mira, por ejemplo, a día de hoy, en este momento que vivimos todos encerrados en casa, creo que es una oportunidad maravillosa que nos está regalando la historia o el planeta o el universo o quien queráis que nos lo regala para bajarnos de esa rueda en la que estábamos todos subidos y simplemente observar. Entonces, una herramienta que yo recomiendo a todo el mundo es que se mire y que no pasa nada. No pasa nada. Que se observe, pero con mucho amor, con mucha compasión hacia uno mismo, ¿no? No una observación tirana y mala, sino una observación, pues eso, cariñosa hacia uno mismo. Y, oye, pues esta parte no me gusta. Y no pensar en eliminarla, matarla o ocultarla, sino esta parte a lo mejor no es la parte que más me gusta de mí. Pero desde ahí tratar de poner remedio para cambiar en la medida de lo posible eso que te duele y colocarlo en un sitio en el que duela menos, en el que sea útil, en el que, bueno, que no te genere una mala relación contigo mismo. A través de la compasión, claro, de observarte y Sí, mirarte, como tú dices, con amor. De una manera compasiva, ¿no? Porque yo creo que sobre todo los hombres nos cuesta un montón mirarnos adentro. Todo lo que sea mirar hacia adentro nos duele especialmente. Nos cuesta. Entonces, bueno, simplemente observarnos y ya está. Y es un bonito principio. Y luego ya cada uno, pues, la vida le va poniendo oportunidades o ocasiones para ir cambiando eso, ¿no? Yo, por ejemplo, antes no me creéis, muchos de los que me conocéis no me creéis cuando yo digo que era profundamente tímido, pero de verdad, profundamente tímido. El tímido de pega, siempre lo digo. No, de verdad, lo que ocurre es que yo llevo 10, 11, 12 años en los que, bueno, estoy trabajando esa parte de mí y muchas veces lo hago desde la mentira. Voy a explicar esto, ¿vale? Es como cuando se habla en PNL, como haz como sí. Pues yo, aunque me sienta por dentro profundamente tímido, vergonzoso y muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, yo me obligo a mí mismo a exponerme a situaciones y mostrarme como si no lo fuera, como si fuera una persona confiada, segura y tal y cual. Aunque por dentro haya una tormenta de emociones que me maten, pero yo me comporto como si fuera una persona segura de mí mismo, aunque por dentro haya otro rollo. Y yo creo que si repites y repites y repites el rol, al final algo queda. Sí, te la acabas creyendo, yo estoy de acuerdo contigo. Es una forma de moldear tu personalidad, es una manera de escapar de eso que tanto te duele. Pues yo en mi caso, pues me he expuesto mucho y me ha costado. Y me he apuntado a teatro. Yo me apunté a teatro en su día porque para mí me parecía, dije, ¿qué es lo que más miedo, vergüenza, cuando piensas en algo que te oprime el pecho, que teatro? Pues digo, pues ahí. Pues ahí vas. Y allí fui. Y me apunté a teatro y estuve la primera semana antes de ir, estuve una semana sin dormir
estuve 4 o 5 días sin ir al baño correctamente, porque sabéis que existe una relación entre las emociones y el sistema digestivo. Estuve una semana con todo el aparato digestivo descompuesto, pero yo fui a teatro y tardé un año en disfrutar de una clase completa, que lo sepáis. Pero bueno, oye, sus recompensas tiene, ¿no? El que algo quiere, algo le cuesta. Bueno, y de ese de haz como sí, que estabas comentando, ¿no? El haz como sí, sí que al final notas igual que ya no tienes que hacer como sí, que ya realmente es así. Claro, ese diálogo interno, sobre todo mental, ¿no? Ese diálogo mental que tú te repites a ti mismo constantemente, porque no hay que olvidar que las creencias tienen mucho de eso, mucho de repetirte las cosas una y otra vez y al final acabas creyéndotela. Cuando tú te estás todo el rato diciendo soy tímido, soy tímido, soy tímido, te comportas como tímido, sientes como tímido y incluso enfermas como tímido, pues claro, cuando tú repites algo continuamente y te comportas o te pones en un rol distinto, pues al final ese diálogo interno, esa rumiación se va apagando. Se va apagando porque tu ser encuentra una incoherencia entre lo que haces, lo que dices, lo que sientes y lo que piensas. Y dentro de esa incoherencia, dentro de ese caos interno, surgen cosas nuevas. Entonces, tú te has comportado siempre, has pensado siempre y has hecho siempre lo mismo. En el momento que tú rompes eso y optas por hacer algo distinto, aunque por dentro estés sintiendo lo contrario, generas un caos dentro de ti que de alguna manera genera algo nuevo. Ya está, de eso, yo creo que de eso se trata un O sea, poco, ¿no? qué De curioso salir. que desde la incoherencia, porque siempre hablamos, ¿no? En psicología de lo importante que es el conseguir esa coherencia entre lo que piensas, lo que haces y lo que sientes. Me llama mucho la atención que desde la incoherencia de hacer algo que no estás pensando y sintiendo, puedas también conseguir algún resultado. No sé si todo el mundo es capaz de hacer esto. No lo sé, yo lo acabo de descubrir ahora mismo. Esta teoría acaba de surgir ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo, no, pero la PNL al final Sí, hace un poco eso, ¿no? Hace un sí, poco sí. romper los esquemas, los archivos mentales pues eso, las estructuras. Y yo creo que cuando tienes una estructura muy firme, al final te crees que haces, piensas y sientes en coherencia y la creas una coherencia. Por ejemplo, soy muy tímido, soy muy tímido, soy muy tímido. Porque esa timidez me ha ayudado en un momento dado de mi vida a protegerme. Soy muy tímido, soy muy tímido, soy muy tímido. Pues entonces, claro, cuando tú estás todo el rato pensando soy muy tímido, soy muy tímido, soy muy tímido, porque has creado un personaje que te ayuda o te ayudó en un momento determinado, pues entonces, claro, soy tímido, lo pienso, me comporto como un tímido, siento como un tímido, en el momento que me expongo, la cago. Entonces, esa estructura coherente en un momento a lo mejor puntual de tu vida, cuando tú la rompes por alguno de los lados, y a lo mejor el haz como sí podría ser una manera de romperla, vale, pues me voy a dejar de comportar, aunque yo sienta por dentro otra cosa, me voy a comportar de manera diferente para desestructurar de alguna manera y a partir de esa desestructuración, de ese caos, generar una nueva coherencia distinta a partir de lo que quiero para mi vida. Entonces es romper la coherencia de la estructura, romperla para generar una nueva estructura coherente con lo que deseo. Creo que con eso que dices tiene mucho que ver el desidentificarte de lo que piensas, lo que sientes, para dejar de creerte, ¿no? Que eres eso. Es decir, bueno, una cosa es lo que piense y lo que sienta y otra cosa es lo que soy realmente. Y el poder desidentificarte creo que puede ayudar, ¿no? A conseguir como esos cambios. Claro, pero para desidentificarte primero tienes que entender la identificación que viene a partir de la observación compasiva y con cariño hacia uno mismo. Creo que ese es el camino. Observación, entender y comprender los patrones y a partir de ahí ponerte a trabajar para generar esos patrones que te ayuden o que necesites en ese momento de tu vida. Lo que pasa es que ese camino pues muchas veces no se puede hacer solo, ¿no? Hay veces que hay patrones tan arraigados y estructuras tan fuertes que te tienes que poner en manos de un especialista, de alguien que te ayude un poco a hacer el camino, porque solo pues, es complicado.
Claro. Laura, Fer, el tiempo se nos va de las manos. La Sí, conversación es suele súper pasar. interesante, Fer. Me encantaría que volvieses otra vez a estar un ratito con nosotras y a hablar de otros temas, porque creo que tienes mucho contenido que poder aportar pues, a las personas que nos siguen y a las que no nos siguen también, pero que nos ven. Nos encantaría que volvieses. Muchísimas gracias por tu tiempo y todo tu aprendizaje. Y sí que tanto a Laura como a mí nos gustaría finalizar esto con una pregunta muy especial. Uy. Es una pregunta muy característica nuestra, ¿no? Tanto a Laura como a mí no nos gusta mucho que nos toquen la psique o no nos toquen la mente. ¿Qué es lo que no te gusta que te toquen a ti, Fer? Mi vulnerabilidad, ya me la toco yo. Fenomenal. Ya me la toco yo. No vengan ustedes a tocarme la vulnerabilidad. Exacto. Antes de terminar, quiero hacer dos recomendaciones, ¿vale? Fenomenal. Este libro, que se llama Iron John, que hace un repaso a partir de... o hace un repaso de los roles masculinos y femeninos en los últimos 100 años aproximadamente. El autor utiliza el cuento de Juan de Hierro como metáfora y hace un repaso a través de todos estos roles utilizando los arquetipos. El libro está bastante interesante y luego un poco denso. Y luego un libro bastante bonito que a mí me ayudó mucho a entender todo esto, que se llama El poder de la vulnerabilidad, de Brené Brown, que está bastante interesante y es muy sencillo de leer y creo que, bueno, puede ayudar a sacar 4 apuntes muy interesantes pero muy poderosos con respecto a eso. Es un libro bastante guay. Pues qué bueno, me los apunto porque no los conocía. Sí, yo tampoco. Los buscaré también y los dejaré por aquí también, por si alguien no se acuerda, para que tengan toda la información. Muchísimas gracias a los dos, tanto a Celia como a ti, Fer, por este ratito. La verdad es que lo he disfrutado un montón y he aprendido muchísimas cosas. Sí, yo también. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Nada, muchas gracias a vosotras y muchos éxitos. Igualmente. Igualmente. Adiós. Chao. Adiós.